Una de ellas es la palabra andan, dando a entender la conducta de estas personas. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores míos, está también dando a entender que se imite la manera, no de hablar, sino la manera de conducirse de él. Y de la otra forma también identificando que hay personas, específicamente falsos maestros o falsos hermanos que de una u otra manera habían alcanzado alguna posición de influencia en la iglesia, que él los identifica como enemigos de la cruz de Cristo. Y no solamente una vez, sino que dice que lo ha dicho muchas veces. Es decir, que era un tema que estaba repetitivo, que era un tema que un mal diría que no se curó inmediatamente, sino tenía el apóstol Pablo que estarlo repitiendo, no una, no dos, sino que él recalca, dice muchas veces. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, el mismo apóstol Pablo, en una ocasión al dirigirse en la carta a los Corintios, 1 Corintios, dice que él no se presentó queriendo influenciar a la iglesia con palabras elevadas de una sabiduría humana, sino que presentaba el evangelio en su simplicidad, pero ponía realmente la cruz de Cristo como el centro del evangelio. Dice, no me gloriaré en nada, sino en la cruz de Cristo. En Gálatas, él habló y puso estas palabras, no las disfrazó, como dice en inglés, he didn't sugarcoat it, the message, sino que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que la mención de la cruz de Cristo era algo que estaba en los labios del apóstol y de la iglesia del principio, aún sabiendo que el concepto de cruz, que para nosotros está muy alejado porque es una práctica que obviamente ninguno de nosotros la ha visto, pero en el tiempo que Pablo escribió, en el tiempo que el Señor vivió, era una práctica que los romanos perfeccionaron de una muerte tortuosa, lenta, sufrida, creo que queda corta la palabra, era realmente una tortura, de donde salía un dolor excruciante, o como la palabra en inglés dice, excruciating pain. Cuando usted tiene un dolor a esa magnitud, no es un dolor que lo pueda soportar, sino ese tipo de dolor por el cual los médicos hoy recetan algún tipo de medicamento, ya sea en pastilla o en inyección, que contienen niveles grandes de tranquilizantes, codeína, morfina, todo ese tipo de situación que realmente cancela todas las transmisiones nerviosas porque es un dolor que no se puede soportar. Quizá las mujeres que han sido madres sabrán algo parecido a eso, es como cuando se tienen los dolores de parto, que hoy, usted sabe, en algunos casos o la mayoría, se les administra una inyección para aliviar. No sé si los elimina, me dirán ustedes, hermanas, ¿se los quita totalmente o los alivia? ¿Verdad? Los quita. Otras me han dicho, me pusieron la inyección y no me hizo nada. ¿Verdad? Dios bendiga a las hermanas, Dios bendiga el privilegio que nos ha dado a los varones de no pasar esas situaciones, ¿verdad? Pero la cruz era un dolor intolerable, una muerte tortuosa. Y a pesar de que el concepto no era el concepto más agradable, it wasn't the most appealing concept to preach, era un concepto que era necesario que Pablo y los apóstoles hablaran. Él hablaba y decía, no me gloriaré,
sino en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa muerte de la cruz, hermano, alegóricamente, es decir, en una práctica de nuestra vida normal, podríamos decir que es un tipo del sufrimiento que se lleva diariamente. Algunas veces usted ha escuchado de personas que están pasando alguna situación de problema y dicen, es que esta es mi cruz. Es decir, están hablando de una situación que les causa dolor, que les causa angustia. Dicen, esta es mi cruz. De hecho, cuando el Señor habló de que si alguno quiere seguir en pos de Él, dijo que tomara su cruz. En otras palabras, poder enfrentar las situaciones de sufrimiento que hay en la vida y seguir al Señor a pesar de eso. En este tiempo diremos que todo cristiano tendrá que sufrir o tendrá que llevar la cruz o llevar su cruz por causa de la fe. Hay una instrucción en la Biblia que dice que el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir. Pasará tribulación, pasará algún tipo de sufrimiento, y eso es llevar la cruz. Y eso puede manifestarse en situaciones familiares, situaciones de trabajo, situaciones en la misma sociedad, escuela, vecinos, etcétera. Durante toda la historia, el genuino cristiano siempre ha tenido que llevar su cruz. Le repito, durante toda la historia, el genuino cristiano siempre ha tenido que llevar su cruz. Hoy día pareciera como que queremos presentar un evangelio alejado de la cruz, un evangelio sin cruz. Déjeme decirle algo, un evangelio sin cruz no es un genuino evangelio. El evangelio siempre ha estado ligado a la cruz de Cristo. En nuestra gloria, en nuestra salvación, pero de la misma manera también nosotros podemos ser partícipes de esos padecimientos. El Señor Jesús fue claro cuando dijo que si alguno quería seguirle, tomara su cruz. Déjeme leerle los versículos, si usted los quiere ver conmigo. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, vea cómo el Señor lo puso, no es digno de mí. Por favor, dígalo una vez más, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Esa es una frase directa, es una frase, hermano, que no necesita mucha interpretación. Tiene que haber una identificación total, completa, con el evangelio del Señor. Y el evangelio del Señor tiene la cruz como algo que es parte del evangelio. Mateo 16, versículos 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, que está dándonos a entender que el tomar la cruz en algún momento puede significar perder la vida, pero no perder la vida por perderla. Aquel que está perdiendo su vida en placeres, perdiendo su vida en los ofrecimientos que el mundo da, que son vanos, déjeme decirle, está perdiendo su vida en cosas que no sirven. Está realmente perdiendo su vida por nada. Lo que el Señor está diciendo es, el que pierda su vida por causa de mí, e inmediatamente añade y dice, la hallará. Verdadera vida está en los propósitos de Dios. Fíjese que en el versículo 25 de Mateo 16 aclara que tomar su cruz significa perder la vida por causa de Cristo. Y tomar nuestra cruz significará afrontar las adversidades que vendrán a nuestra vida por el hecho de ser cristianos. Implica también el hecho que en algún momento parezca que estamos perdiendo nuestra vida por estar involucrados en las cosas
del reino de Dios. En más de alguna oportunidad, algún cristiano quizás a usted le han dicho, ¿para qué vas a perder tu tiempo en esas cosas? ¿Para qué vas a gastar tu vida en esas cosas? Y son comentarios que de una u otra manera llegan a causar molestia, pero es una molestia que vale la pena, porque sabemos nosotros en quién hemos creído. Sabemos realmente que el perder la vida por causa del evangelio, si se le pudiera llamar, y de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, no es perder la vida, sino es hallarla, es ganar nuestra verdadera vida. Cuando leímos en Filipenses, vemos que el apóstol Pablo, en la lectura que leímos, dice claramente que hay enemigos de la cruz de Cristo. Vean usted que en el versículo número 18 dice que Pablo decía, lo digo muchas veces y lo digo aún llorando. Yo creo que Pablo no era dramático, hermano. Un hombre que había recibido, hermano, azotes 3 veces, el máximo conteo de azotes que eran 39, que eran 40 realmente, pero le daban 39, en caso que estuvieran mal en el conteo, no se fueran a pasar a 41. La razón por la cual los romanos no pasaban de 39, aunque el máximo que la ley romana permitiera 40, es por si había un mal conteo, ellos estaban con un colchón, they were in a safe side, de que no fueran a pasarse de la ley, y si el individuo se moría, entonces estuvieran ellos en grave problema. Y había sido azotado. Creo que cuando Pablo lloraba era porque realmente, hermano, él sentía la carga, el dolor, el pesar, la angustia. Y una de las cosas que lo hizo llorar fue hablar a la iglesia y decirle, hay enemigos de la cruz de Cristo. Una de las cosas que oía una persona decir, una persona de bastante influencia en el ámbito cristiano, y que me causó tristeza. Sabe que usted que a veces decimos comentarios nosotros movidos por cualquier ambiente y quizás después nos arrepentimos. La misma palabra dice que el que no peca con lo que dice es perfecto en todos sus caminos. Por eso tenemos que revestirnos en un momento aún de misericordia, hermano, y no usted diga, no, es que dijo, hermano. Todos a veces decimos tonterías. En algún momento nos puede salir alguna palabra fuera de lugar. Pero sí me causó tristeza en ese momento cuando él dijo esto. ¿Para qué enviar misioneros, dice, a cierto lugar si aquí se salvan más que los que pueden salvarse allá si enviamos a un misionero? Hermano, porque ¿quién quiere dejar su comodidad? ¿Quién quiere apartarse de su familia? ¿Quién quiere apartarse de la estabilidad para ir a buscar a aquel que se ha perdido? Solamente aquel que realmente es motivado por el Espíritu de Dios y que puede tener una genuina revelación de que perder la vida por causa del evangelio es ganarla para la eternidad. Que perder esta vida temporal y pasajera por causa del evangelio es ganarla por la eternidad. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo una profunda admiración y respeto por aquellas personas que dejan la comodidad, que dejan todo lo que quizás las sociedades como de este país, hermano, progresistas y que tienen la facilidad económica y la infraestructura para poder vivir una vida en comodidad, y dejan todo esto para ir a predicar el evangelio a sociedades que no tienen una estructura y pueblos quizás en las montañas o en las selvas. Tengo una profunda admiración, no tanto por ellos, sino por el trabajo de Dios y por la disposición también de ellos de identificarse con la cruz de Cristo. Creo que son hombres y mujeres dignos de imitar en ese desafío por realmente tener una identificación por la cruz de Cristo. Creo que a nosotros en la iglesia y las iglesias de Estados Unidos nos hace falta de vez en cuando poder escuchar esta meditación para que nos desacomodemos y podamos realmente sacudirnos un poco de la comunidad y decir, Señor, hay todavía mucho trabajo que hacer y yo quiero que tú me uses para tu gloria y quiero realmente poder ser útil en tus manos. Ahora bien,
Pablo llorando dice, hay enemigos de la cruz de Cristo. Y vea esa frase, analicemos esa frase, hermano. Enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, está hablando de gente que está en contra. Que lo que yo estoy hablando hoy, que está en la palabra del Señor, le choca. Lo va a refutar. Va a decir, no, eso no es así. Va a pelear en contra de eso. Porque son enemigos del mensaje de la cruz de Cristo. Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? El apóstol Pablo lo dice, versículo 19, dice, habla y dice, cuyo fin es perdición y su Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Y añade lo que resume la característica de lo que realmente hace a una persona ser enemigo de la cruz de Cristo. Dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Piensan solo en las cosas terrenales. Fíjese que el apóstol Pablo dice esto, pero antes, en el versículo 7 del capítulo 3, él está hablando de sus logros que había tenido. Todo lo que él era, lo que había alcanzado. Y dice, pero todo lo que ha alcanzado, lo tengo como pérdida, en valor, en comparación. Si mira usted conmigo, dice, verso 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8 del capítulo 3 de Filipenses dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Esa frase, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. La versión que tengo en inglés dice, versículo 8, more than that, I count all things to be lost in view. ¿Qué quiere decir in view o en vista? Que puedo verla, puedo percibirlo, no con mis ojos físicos, pero con esa percepción espiritual. Al poder visualizar lo que es conocer a Cristo, todo lo demás parece no tener ningún sentido. Uno de los cantos que más ha perdurado de los últimos tiempos, creo que aún hay una película que han hecho en relación al tema de ese canto. Es un canto que en español dice solo me imagino, pero en inglés lo dicen I can only imagine. Quizá usted lo ha escuchado. Creo que el autor de ese canto realmente tuvo una experiencia de poder vislumbrar, poder ver lo que va a ser ese momento cuando lleguemos a la realidad de lo que hemos creído. Creo que vamos a quedar, hermanos, en una situación, en un tiempo de asombro, de poder estar, hermano, contemplando, como dice en inglés, beholding, viendo la gloria de Dios. Y creo que eso se nos va a olvidar absolutamente todo, hermano. Quizás el ejemplo más cercano que podamos tener a esto es como cuando tenemos una experiencia emocional y esa experiencia emocional, hermano, nos quita sueño, hambre y todo ese tipo de situación. Déjeme pensar, por ejemplo, la persona que se enamora por primera vez, que queda, hermano, ida en las nubes, su mirada como perdida. O después que le dieron el primer beso y se queda. No vaya más adelante, ¿va? Pero, por ejemplo, cuando los padres miran a su primer hijo, hermano, y que se quedan. Por eso dicen que las mujeres después de haber dado a luz, obviamente Dios es tan perfecto que después les da
de que han tenido esos terribles dolores, una dosis de endorfinas que las hace tener un sentimiento de alegría tan grande. Y eso no solamente son las endorfinas, sino la mezcla también de ver a aquella criatura, hermano. En esos momentos es una situación donde los sentimientos, hermano, pueden más que lo físico. ¿Se imagina usted qué ha de ser? Que cuando lleguemos al cielo nos demos cuenta que todo lo que la palabra decía era verdad y apenas era el inicio de una eternidad de gloria y de lo inmerecedores que nosotros éramos y del amor de Dios. Cuando veamos todo lo que Dios tiene, cuando veamos la magnífica estructura, la majestad y la belleza de las criaturas y sepamos lo que nosotros éramos, vamos a decir: hoy entiendo lo que David decía, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites? Creo que nos vamos a quedar en un estado de estar estupefactos, o como dice en inglés, flabbergasted, hermano. Ahí no sé por cuánto tiempo vamos a estar en esa situación. Pablo decía: en vista de conocer al Señor, todo lo he tenido como pérdida. Todo lo que he alcanzado lo tengo como pérdida. En otras palabras, Pablo realmente, cuando tenemos visión espiritual, hermano, será imposible que podamos poner nuestra vista solo en las cosas de la carne. Una de las cosas, o las cosas terrenales, una de las cosas que el diablo utilizó para poder convencer, engañar al Señor Jesús en la tentación, es que dice que le presentó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado tú me adoras. Pero quería tentar con una pequeña cosa de la creación aquel que había hecho todas las cosas, hermano, visibles o invisibles. Es decir, era imposible, si él sabía, el Señor Jesús sabía, que eso era absolutamente una pequeñez en comparación a todas las cosas que Dios tiene, hermano. ¿Cómo será ese momento? Cuando Pablo tuvo esa visión y dice: en vista, in view of those things, yo tengo todo como que fuera nada. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ahora, en medio de este versículo, fíjese usted de que dice, versículo número 8, dice que 3:8, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Sigue hablando, verso 10 dice: y conocerle a él, el poder de su resurrección. Porque déjeme decirle algo, hermano. El poder de la resurrección. ¿Se recuerda usted cuando el profeta Ezequiel es llevado a aquel valle de huesos secos, donde el Señor le permite esa experiencia para darle a conocer que él podía darle vida a Israel, a la nación de Israel una vez más? Y le dijo: ¿podrán esos volver a la vida? Y lo único que el profeta responde es: tú lo sabes, Señor. Pero ¿se imagina usted esa experiencia? Porque hay de muertos a muertos. Por eso es que en la ley judía esperaban 4 días para declarar a alguien que realmente estaba muerto, porque tenían la creencia de que el alma rondaba todavía durante 3 días y en cualquier momento podía esa persona vivir nuevamente. Esa es la razón por la cual, hermano, cuando Lázaro es resucitado, el Señor esperó una buena cantidad de tiempo para que quedara establecido que realmente había muerto. Imagínese usted, hermano, esos huesos que estaban ya secos y que por la palabra del Señor comenzaron a cobrar vida. Cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, yo no sé cómo Dios le va a hacer.
Pero yo he creído a lo literal de la palabra del Señor. Hermano, yo no sé cómo van a estar algunos cadáveres, si los embalsamaron o no los embalsamaron, si estaban en un terreno donde se respetó el cementerio o quizás las tumbas fueron desacradas, hermano, y hay un hueso de fulano por aquí y el otro hueso saber por dónde. Pero cuando la trompeta suene, cuando la voz se dé, todos los elementos, los átomos, hermano, los elementos más pequeños que conformaron los cuerpos, comenzarán milagrosamente y sobrenaturalmente a llegar a fusionarse unos con otros, porque a la voz del Señor, dice el salmista, tiembla la tierra. Cuando Pablo tiene esa visión de la resurrección y miran lo poderoso que es Dios, mira lo grande que es Dios, hermano, dice él, versículo 9, y ser hallado en él, verso 10, y conocerle a él el poder de su resurrección, y añade, le recalco, y añade el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Lo tuvo como un privilegio, lo tuvo como una gloria, lo tuvo como algo que era un privilegio, un honor, poder padecer por Cristo. Por eso es que cuando hay enemigos de la cruz de Cristo, él llorando, dice, lo digo una vez llorando y lo digo muchas veces, que hay enemigos de la cruz de Cristo. Y la característica principal es, piensan solo en lo terrenal. Cuando mi vida puede estar contaminada al punto en que lo único que importa son las cosas terrenales, yo debo de tener cuidado en ese tipo de reacción. Hebreos capítulo 2, verso 18 y otros versículos que le voy a leer hablan acerca que aún el Señor Jesús sufrió. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento. El Señor sufrió, la Biblia lo dice, él fue tentado en el sufrimiento. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántas veces no hemos deseado que cierto sufrimiento se acabe pronto? Le pregunto, ¿nunca usted ha deseado que esto pase y pase ya? Y a veces como que fuera que Dios no nos escucha, hermano. Sí nos escucha. Pero hay situaciones que Él permite en su soberanía. Pero no es injusto. Él pasó lo que usted está pasando. Y lo que va a pasar también Él lo pasó. Él nos entiende totalmente. 4:15 de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Y añade que sin pecado. El 12 de Hebreos, del 2 al 4, dice que nosotros pongamos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, quien por el gozo que fue puesto delante de él, dice, soportó la cruz. Es decir, que fue un sufrimiento, fue una agonía. No hubo ningún tipo de anestesia espiritual. Realmente él sintió el dolor de los clavos, de las espinas, de la lanza. Sintió el dolor del alejamiento, que los que estaban cerca de él lo dejaron solo. Sintió, hermano, las injurias, toda palabra insultativa, hermano, que estaba llegando hacia él. Lo sintió. Dice la palabra de Dios que experimentó el sufrimiento. Y dice que nosotros pongamos los ojos en Jesús, que soportó la cruz, pero menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad pues a aquel que soportó, una vez más dice, tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, oiga esto, el pecado hay que luchar en contra de él.
Por si no lo sabíamos, se lo recuerdo y me lo recuerdo esta mañana. Hay que luchar en contra del pecado. No hay tal fórmula milagrosa, una oración, una ungida, una palabra de Dios que lo vaya a transformar. Every day we have to fight against sin. Y es una lucha real. Es una situación en donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice que en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado al punto de derramar sangre. Ahí lo que está diciendo es, literalmente, no hemos llegado a la muerte. No hemos llegado todavía a la muerte en nuestra lucha contra el pecado. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo. Dice que sufrió por nosotros y eso fue para darnos ejemplo. Dice que sigamos su ejemplo, sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño estuvo en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esta es doctrina cristiana. ¿Cómo puedo hacer yo cuando alguien me insulta? No insulte de vuelta. ¿Escuchó? ¿Qué debo de hacer como cristiano cuando me insultan? No insulte de vuelta. Pero es que es difícil. Ay, no. Pero es lo que la Biblia nos dice. Te insultan, no insultes de vuelta. Doctrina cristiana dice que no amenacemos, sino que nos encomendemos a aquel que juzga con justicia. Una cosa que le puedo decir es que nos conviene a todos más que Dios pelee por nosotros a que nosotros peleemos por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos conviene más que Dios pelee con nosotros a que nosotros peleemos por nosotros mismos. Es lo que el Señor ha dejado en su palabra. Claramente vemos que el apóstol no excluyó mencionar los padecimientos de Cristo por la razón que son necesarios para nuestra fe. Santiago, el apóstol Santiago escribe y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba o bajo la tentación, porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona que el Señor ha preparado. Ahora, déjame llevar a la conclusión de esto. Todo esto tiene su fundamento en la visión de lo celestial. Si hemos perdido la visión, hermano, esto va a parecer locura, y el punto más crítico es que nos podríamos poner en oposición a la cruz de Cristo. Podríamos decir, no, eso es exagerado, eso es un fanatismo, eso realmente no es así el evangelio. Si el evangelio son buenas nuevas, ¿cómo va a ser eso que estén predicando acerca de sufrimiento y de cruz? Todo está en que si tenemos visión. Si no tenemos visión, entonces va a haber un grave problema. Cuando los cristianos pierden la visión celestial por querer alcanzar solamente las cosas terrenales, caemos o cae en un estado donde se pierde el deseo de servir en la obra, donde se pierde el deseo de poder involucrarse en el reino de Dios, y hasta cuestionamos, hasta ponemos en duda el riesgo de predicar a Cristo. Ponemos en duda el riesgo de predicar a Cristo. Podemos decir, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena el ridículo que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena lo que estoy sufriendo? ¿Valdrá la pena sufrir por el evangelio? Sin embargo, Jesús dijo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, el Señor Jesús en Mateo 16, versículo 25 al 27 dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y añade, pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana o ganare el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ve esa pregunta. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria
o la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. There is a time of suffering, but also there is a time for rewards. Hay un tiempo de sufrimiento, pero también hay un tiempo de recompensas, hermanos. Nuestra vida, si usted ha nacido de nuevo, su vida no se acaba cuando damos el último latido de nuestro corazón. ¿Sabe usted? Estos días hablando en una situación que estamos trabajando con los hermanos acá en la iglesia, mi esposa y específicamente con mi esposa, y ayudando a prepararnos para algo que pueda quizás ocurrir. Hablamos con una persona y me llamó mucho la atención esta persona, que cuando se habla acerca de algún servicio funeral o algún tipo de servicio funeral, fíjese que ya no se dice, por ejemplo, vamos a recordar la vida o vamos a celebrar la muerte. Ya no se dice vamos a celebrar la muerte de la persona, sino lo que se ha suplantado es vamos a celebrar la vida. No sé si usted ha escuchado ese concepto. Dice, it's going to be a celebration of the life of. Va a ser una celebración de la vida de. Para ejemplificárselo y para que nadie se vaya a poner diciendo que está hablando, el pastor me está tirando una situación a mí. Voy a hablar, se murió el pastor. Se murió el pastor. Para que se note menos ofensivo, van a decir, vamos a celebrar la vida del pastor. No, mire, cuando yo me muera, si es que me muero, si no se va usted antes, yo no voy a decir vamos a celebrar, no, yo voy a decir estamos celebrando la muerte. La muerte, se murió. Eso es lo que pasó. Porque bíblicamente el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando alguien se va con Cristo, hermano, ganó. Everything he or she was hoping for now is a reality. Ahora todo es una realidad. ¿Y usted cree que nos vamos a recordar? Ay, cómo tuve que sufrir yo en los ayunos que hacía. ¿Usted cree que nos vamos a recordar de eso? ¿Usted cree que nos vamos a recordar de que ay, tenía que madrugar yo para ir a servir? O ay, me estaban criticando en el trabajo porque yo hablaba de Cristo. Ay, qué pena, la vergüenza de mis hijos porque no celebraban Halloween. ¿Usted cree que se va a recordar de eso? Usted va a decir, thank God it was worth it. Gracias a Dios, eso valió la pena. Y cuando el Señor le diga, y esto es apenas el principio, hijo, vamos a decir, verdaderamente será la gracia de Dios. Las mega promesas que el apóstol Pablo habla. Pero hoy día, al igual que lo que el apóstol Pablo hablaba en el tiempo cuando escribió Filipenses, hay enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que este mensaje que Dios nos habla hoy, porque no me lo estoy inventando yo, lo estoy llevando a lo que la palabra de Dios dice, le ofende, no le gusta. Dice, no, eso no puede ser. Me gusta mejor un mensaje que me motive a ser mejor persona. Hermanos, esta vida es una vida pasajera. La verdadera vida comienza con las promesas de Dios. Pablo dice, en vista a eso yo todo lo tengo como pérdida para conocer el poder de su resurrección. Pero añadió y dijo, y el poder ser partícipe de sus padecimientos. Así que si está sufriendo cualquier tipo de sufrimiento, siéntase dichoso porque está siendo participante de los sufrimientos de Cristo. No se queje cuando venga algún tipo de situación que sea un obstáculo para poder servir al Señor. Al contrario, fortalezcas en Dios. Y le garantizo algo, la palabra de Dios dice que Dios da fuerza al que está cansado. Cuando se sienta cansado, hermano, sepa, dígale, Señor, estoy en el punto óptimo.
para que hoy reciba una dosis de fuerza y de fortaleza sobre mi vida. Y fiel es Dios que siempre lo hará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjenme entonces ir concluyéndole sobre eso. Dale un aplauso al Señor. La gente rehúsa sufrir por Cristo porque cree estar evitando sufrimientos. Sin embargo, si no sufrimos el vituperio de vivir para Cristo, sufriremos estar bajo el yugo de Satanás. Es una gran realidad. Primera Pedro 3, le voy a leer del versículo 13 al 17, dice de esta manera. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, ¿qué dice ahí? Dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuántos tenemos esperanza de cosas mejores, hermano? ¿Sí tiene esperanza de cosas mejores? Eso cada día hay que tener una reflexión, decir, Señor, yo creo en un cielo, creo, Señor, en tus promesas, creo en los galardones, creo, Señor, en que un día yo voy a estar contigo y todo esto va a pasar, Señor, toda angustia, todo dolor, toda lágrima, Señor, que tú estás depositando en tu redoma, tendrá una gran recompensa, Señor, vale la pena, Señor. Es una realidad. Tenemos que tener una respuesta a la esperanza que tenemos. Déjeme llevarlo a otro pasaje. El pensar solo en lo terrenal. Hermanos, la verdad es que Dios bendiga al apóstol Pedro, porque en sus arranques y sus arrebatos temperamentales, Dios lo usó para que nos consolara a nosotros. Fíjese que en uno de esos arranques y arrebatos, en Mateo capítulo 16, del verso 21 al 23, dice que el Señor comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. That's what the word says. No le sugirió, lo reprendió. ¿Cómo sería esa escena? De haber sido interesante, ¿verdad? Lo tomó aparte. ¿Y qué palabras utilizaba para reprender a Jesús? Imagínese usted reprender a Jesús. Si lo que nosotros hacemos hoy es reprender al diablo. Y cuando usted reprende al diablo no le dice, ay, diablito, no te vas a molestar, por favor, papayito, ¿verdad? No. Pero fíjate que aquí no te queremos. ¿Usted cómo le dice? Con autoridad, con un tono de cólera, quizás enojo, autoridad y desprecio aún, ¿verdad? Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo. Imagínese Pedro reprendiendo a Jesús. Por eso Dios lo bendiga, hermano, porque él pasó eso para que nosotros no lo pasemos, ¿no? Dice que lo llamó para reprender diciendo, no permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, y dice también con signos de admiración. El Señor igual, como le habló pesado, le contestó pesado. Sí. Quítate delante. No le dijo, ay, Pedrito, mira, Pedrito, te voy a decir algo, pero ¿cómo mira, no me lo voy a tomar a mano? No, hay momentos en los que hay que decir las cosas como tal y como son. Quítate de mí, Satanás. Satanás quiere decir adversario. Le dice, me eres piedra de tropiezo. Y ya sabe que el Señor Jesús advirtió y dijo, ¡ay de aquellos que sean piedra de tropiezo! Me eres piedra de tropiezo. Pero ¿por qué es que él tuvo ese arrebato emocional? Sí, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando mi mente está solamente en las cosas terrenales, mi visión sobre lo celestial está nublado y el mensaje de la cruz de Cristo
no va a ser aceptado en mi vida. No perdamos la visión de lo eterno y veamos la cruz como un privilegio y no como una carga ni como un castigo. En el mensaje del apóstol Juan, o la revelación de Juan en Apocalipsis a la Odisea, que era una iglesia sumamente bendecida en las cosas terrenales, y digo bendecida entre comillas, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, porque dices, en Apocalipsis 3 del 17 al 19 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, pero vea esto, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y dice esto, y yo lo digo y nos lo digo a todos nosotros hoy, I make no excuses about this. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Padre, esta mañana necesitamos esta reprensión.